Hola iglesia, hola familia, muy buenas noches, hermoso domingo. Tengo una palabra de Dios para la iglesia. Seguramente estás consciente de que has invertido este tiempo no para comer palabras de hombres, sino para alimentarte de palabra de Dios. Amén. Griten amén. Con ese amén, todos sentaditos, calladitos. Los papás que tienen niños pequeños, por favor, les pido que se aquieten. Ustedes saben las estrategias y la sabiduría que les da Dios para hacer aquietar a sus niños. También enseñarles que la palabra de Dios es muy importante, como sus chocolates, como sus meriendas, como sus comidas que más les gusta. La palabra de Dios es alimento para todos, niños, grandes, ancianos, todos. Así que bueno, acá estoy para impartir esta palabra que Dios me dio para la iglesia, y obviamente yo soy parte de la iglesia, así que Dios me habló a mí también. Vamos a la palabra de Dios. El mensaje es: no calles. No calles. Empezá a practicar, a decírtelo vos mismo, diciéndole al que está a tu lado. Porque no solamente hablamos para los otros, sino para nosotros. Decirle que está al lado: no calles. Este mensaje de no calles no es el hablar lo que pensás, lo que sentís, ser un bocón, hablar inoportunamente o en el lugar menos indicado o con la persona inadecuada. Ojo, las mujeres que tenemos 25.000 palabras para administrar, dije. No es hablar mucho y decir poco, no. Es estar conscientes del poder de la palabra, el poder que está en tu lengua, iglesia. Sea buena o mala la palabra que das, o un mensaje confuso, tipo falta de integridad, como esas confusiones que a veces los papás les damos a los niños, de mensajes que no coinciden, ¿no? En casa hablamos de una manera, en la iglesia hablamos de otra, en el trabajo hablamos de otra. Esa falta de integridad en las palabras hacen que los que están escuchando, aprendiendo, imitando a los que se están siendo educados por nosotros se confundan acerca del poder de la palabra y acerca de la importancia del no callar. Que sea agua buena y de una sola canilla, como dicen las escrituras, ¿no? Que de una canilla no puede salir agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Que tu canilla salga, esté operando en una sola agua y de la buena, de la potable, de la saludable, porque hay mucha sed en realidad en el mundo y alrededor tuyo. Se trata este mensaje de usar la palabra y no que las palabras te usen a vos en tus emociones, tus sentimientos, tus sentires, tus experiencias, tus sabidurías. Usar la palabra. Que está bien, por supuesto, desahogarnos, no digo que no, desahogar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras buenas o malas experiencias, desahogarlas con Dios y desahogarlas también con el que está a la mano. A veces estamos solos o solas las mujeres y hablamos con el perro. Yo al león le hablo, le predico, le digo unos versículos bíblicos, le hablo a las plantas, le hablo a los aires, le hablo a las fotos a veces para significar a alguna persona, algún nombre, alguna circunstancia. Desahoguémonos, soltemos y usemos la palabra, pero me refiero al no callar, de usar bien la palabra de Dios, no con quejas, con lamentos, sino con agradecimientos, pedidos a las personas correctas. Todo eso está bien, pero lo vamos a ver a este mensaje en 3 partes para que se vaya aclarando cada vez más. Si estás atenta, si le prestaste tu mente a Dios, tu intelecto, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, ahora sea sembrada esta palabra. No calles tu pecado, es el número 1. Número 1 de este no calles es no calles tu pecado. Y ahí nos podemos identificar todos con David, el rey David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y dice en el Salmo 32, versículos 3 al 5, voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional.
Mientras guardé silencio, dijo el salmista, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Estaba hablando de su pecado y estaba hablando del peso de la mano de Dios, de su Dios sobre él. Y después dice Selah. Ahí mandamos, este es un chivo espiritual para hablar de un bar ahí de uno de nuestros hermanos y amigos. Y después continúa diciendo, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, o sea, no callé. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Otra vez, Selah, reflexiona, piensa en esto, quiere decir. Este salmo te guía, nos guía a creer en el perdón de Dios. Así que en esto también tenemos que reflexionar, buscar las palabras claves de ese versículo, de ese mensaje, de esa historia que vivió el rey David y el salmista David delante de la presencia de Dios, con esta experiencia de callar y sentir que iba perdiendo, iba bajando su fervor, se iba debilitando, se iba entibiando. Reflexionemos que no se trata solamente del pecado que hayamos cometido en palabras, pensamientos o hechos, sino en el pecado de no creer en el perdón de Dios. Porque ¿cuántas veces nos hemos callado por no creer que Dios nos va a perdonar? Confundiendo que a veces nosotros no nos perdonamos, confundiendo que a veces los otros les va a costar perdonar, pero con la incredulidad de que Dios no nos va a perdonar. Reflexionemos en esto, porque no solamente se trata del pecado que queremos ocultar, sino que se trata de no creer que Dios nos va a perdonar. Todo este Salmo 32, si lo querés tomar como tarea en esta semana, habla del perdón. Habla del beneficio del perdón. Y si hablamos de perdón, vamos a hablar del precio de ese perdón. Vamos a hablar de la cruz. Vamos a hablar de su sangre derramada. Reflexionemos todo lo que le costó a Jesús el poder del perdón. David en esta historia tenía el Espíritu sobre él. Día y noche su mano le pesaba porque conocía la palabra, conocía al Espíritu que estaba sobre él. A través de la culpa, a través del conocimiento que tenía que Dios estaba totalmente consciente, viendo todo lo que él hizo o hizo en ese momento, a través de esa culpa, a través del conocimiento que tenía de las experiencias con Dios, a través de la acusación del diablo, como sea, Dios le estaba pesando. Dios usaba cualquier cosa para salvarle. No callemos nuestro pecado porque Dios nos quiere salvar y Dios quiere que estés atento a que creas en el perdón de Dios, que creas en Dios, que le creas a Él, que creas en su palabra. Número 2, no calles tu opinión. Casi nunca sabemos cuándo hablamos de parte de Dios, cuándo es un sentir propio de Dios o es tu personalidad fluida, que siempre tenemos la misma canción, siempre tenemos casi el mismo mensaje por lo que la asignación que tenemos, por el propósito que tenemos, por las cosas que hemos vivido. Dios nos usa en eso. Para consolar a otros, Dios usa el consuelo que hizo en nosotros. Para salvar a otros, sanar, liberar, Dios va a usar todo lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, tu opinión vale. Y yo quiero que te lo repitas y se lo repitas al otro, al del lado o al de atrás, no a la misma persona, para que no seas un profeta cargoso. No calles tu opinión. Creemos que el Espíritu está en nosotros, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, decía, a veces hablamos y a veces profetizamos. Él también tenía el Espíritu Santo como vos y yo, y ya lo tienen los nuevos que han recibido a Jesús en esa bendita reunión de consolidación que han tenido, que han tomado sus nombres, que han tomado sus datos, sus necesidades, ya tienen el Espíritu Santo de Dios, ya han recibido a Jesús, ya tienen
el Espíritu Santo de Dios. No calles tu opinión porque te muestra y muestra a otros quién sos, de dónde venís y a dónde vas, en qué crees, cuál es tu doctrina, cuáles son tus fundamentos. Mostrás tu bandera. Cuando hablas y mostrás tu opinión, mostrás tu bandera. Volvemos al criterio, no es opinar a la negativa, ¿no? No es opinar cualquier cosa en cualquier lugar, a cualquier persona y en cualquier tiempo. Ya lo dije al principio, pero como los obvios no son tan obvios, vuelvo a repetir, si a alguno se enganchó en este momento, el mensaje es no calles tu pecado y no calles tu opinión, no cualquier opinión. Una opinión que muestra quién sos, lo que pensás. Sé libre en esto. Mientras edifiques, mientras seas consciente de no matar con tus palabras, de no ofender, siempre con respeto, bien ubicado, bien educado, mostra tu opinión, no te calles, porque no sabemos cuándo, en qué momento Dios nos usa. Quizás nunca te vas a enterar que un día salvaste a alguien por tu opinión, que un día corriste los pensamientos malos, negativos de la mente de alguien y pusiste claridad con tu opinión, con tu análisis. Dios usa también el razonamiento. No es que siempre nos está revelando cosas sobrenaturales. A veces hay gente que necesita mínimamente lo natural, no solamente lo sobrenatural. No calles tu opinión, ten libertad. Mostrar la identidad de hijos de Dios. Si te falta algo, seguramente alguien te va a corregir. ¿Por qué callamos? A ver, Selah, reflexionemos, pensemos. ¿Por qué callamos? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? ¿Por el qué dirán? ¿De miedo que se te salga la cadena con tu carácter todavía no domado? ¿No dominado tu personalidad? ¿Por qué callamos? Porque se despierta el viejo hombre ese que sabes que no está muerto, sino que está desmayado. Miedo que no acepten tu opinión y después te quedes frustrado, que no acepten tu enseñanza. Todas esas cosas le pasó a Jesús. ¿Por qué no te va a pasar a vos? ¿Por qué no me va a pasar a mí? Que me rechacen, que no me acepten, que no me reciban. ¿Por qué no me va a pasar a mí? Reflexionemos en esto, mostremos nuestra opinión, sigamos enseñando, sigamos con toda la buena intención de formar la gente, formar adoradores, formar pastores, misioneros, evangelistas, formar discípulos. No callemos nuestra opinión porque puede ser una enseñanza para otros. Lo que te pasó a vos, lo que analizás con tu razonamiento, o si vos abrís la boca y el espíritu adentro tuyo habla algo. Es decir, esto yo no lo pensé. Es más, si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. Pero el mismo espíritu, vos tenés la intención, la libertad, la salud espiritual y del alma para hablar. Dios te va a usar, Dios va a usar tu palabra o la suya en la boca tuya. Muchos son los motivos que podemos confesar, porque es una noche de confesión, es una administración de confesión. Las causas que no nos permiten identificarnos como hijos de Dios todavía. Hasta eso a veces ocultamos y nos es pecado, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es parte de la habilidad humana de relacionarnos que Dios nos puso, de intercambiar potenciales, de intercambiar testimonios, experiencias. Es la virtud que tenemos como seres humanos. Somos una hermosa obra de Dios. Cuando Dios creó al hombre y creó todas las otras cosas, dijo, es hermoso, es bueno lo que creé. Pero a veces nosotros no lo tenemos como bueno, ocultamos esa identidad de creación de Dios, de seres humanos que nos interrelacionamos por la palabra, que lo hagamos bien, y que nos diferencia de los animales. Por eso a veces a algunos, por el mal uso de la palabra, por el mal uso de la virtud que tenemos como seres humanos, algunos dicen mejor ser amigo y relacionarse con un perro que relacionarse con tal persona. Qué fea esa expresión, qué desvalorización a la hermosa obra que Dios hizo en nuestras vidas. Número 3, no calles de predicar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y
y en esta versión, pero un poquito más arriba, dice, te lo pido encarecidamente. Y yo también te lo pido encarecidamente. Y escucho la voz de Dios a través de las Escrituras en Pablo. Te pido encarecidamente que no dejes de predicar, porque te desilusionan, porque no te escuchan, porque no te aceptan, porque se rieron de lo que dijiste, porque, encarecidamente no dejes de predicar. No dejes de predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2, y lo voy a leer despacito, para que lo comas despacito, para que te entre despacito, porque hay mucha clave, no es solamente no calles la predicación. Escucha, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, con paciencia y buena palabra, buena enseñanza, una comida atractiva, una comida que guste, que dé más hambre, en vez de saciar, dé más hambre todavía. Mantente preparado. Me gusta leer este mantente preparado en el contexto de sea o no el tiempo oportuno, porque siempre, o casi siempre yo lo he predicado, predica la palabra de Dios, sea o no oportunamente. ¿Y por qué no agregarle esto? Mantente preparado siempre, sea o no oportunamente. Acuérdate de la higuera, la maldición de la higuera. Dios en Jesús enseñó a través de una maldición a la higuera, enseñó la fe puesta en una palabra que era de maldición, pero la fe que puso Jesús ahí. No tengas más fruto, por cuanto yo pasé con hambre en este lugar y no encontré el fruto que quiero de tu árbol. Y no era el tiempo de higos. Mira si hablaba la higuera. Si tuviera la virtud de hablar la higuera, le diría, estás loco. Me estás pidiendo un fruto si todavía no tengo yo por qué tener fruto. No es la temporada de los higos. ¿Qué te está pasando? Enseñaba Dios la fe sobrenatural sobre cualquier cosa natural como las temporadas. Entonces, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto le decía el apóstol Pablo, preparando y formando la vida del predicador y pastor que sería más adelante Timoteo en Éfeso. También el apóstol Pablo no se contradice porque la enseñanza que le dio a Timoteo la tenía ya para él en 1 Corintios capítulo 9 de los versículos 14 al 16 de la misma versión, nueva versión internacional, dice el apóstol Pablo, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio, pero no me ha aprovechado, dice él como apóstol ya, ¿no?, de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiere reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Él hablaba de predicar la palabra no por un trabajo, ni siquiera voluntariamente, sino por amor a esa palabra, por tener orgullo de ser predicador. En el versículo que sigue dice, prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico las buenas noticias! En otra versión, también las Escrituras dicen de la boca de Pablo, me es impuesta necesidad. Obligación, imposición, responsabilidad, necesidad, ponele lo que quieras. La cuestión es que ¡ay de nosotros si no predicamos el evangelio! Ni hablar del profeta Jeremías en capítulo 20, versículos 7 al 9, y ya estoy acercándome al final de este mensaje, no calles, y para repetirte los 3 puntos, no calles el pecado, no calles tu opinión, no calles
de predicar. Jeremías 20, del 7 al 9, dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra, una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra es en mi corazón como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Y acá viene mi confesión primero yo. Primero yo, para que me imites. Primero yo, para que me sigas. Primero yo, para ambientar a toda la iglesia con un espíritu de confesión y con un espíritu de Selah. Reflexionemos, pensemos, nos hablemos a nosotros mismos. La confesión de Jeremías en una queja también fue la confesión de un pecado. La confesión de Jeremías en una queja me abre la puerta a mí, me enseña a mí, me prepara un ambiente espiritual para decir, yo también tengo que quejarme de algo. Yo también, Dios, y ya sé que me vas a ganar, pero necesito hablarlo. Ya sé que me vas a decir, Dios, conozco tu palabra, me quema tu fuego. Sé que voy a tener que seguir predicando la santidad. Desde que conocemos al Señor, predicamos la santidad. Nos encanta la bandera blanca de la santidad. Ponga la bandera blanca ahí en el altar. La paseamos, la declaramos, la firmamos. Yo también tengo mi confesión. Puedo decir, estoy cansada de predicar algo que muchos no escuchan. Prefieren escuchar otra profecía. Pero me siento en los zapatos de Jeremías. Me siento en el ardor del fuego del Espíritu cuando te manda a hablar. Por amar más, vengo a ser amada menos. Y aún así tengo que seguir adelante, confesar hoy mi pecado de queja y poner en mí un espíritu de agradecimiento como siempre enseño. Me toca a mí. Me toca a mí. Me toca a mí confesar el pecado de la queja, creer en el poder del perdón, ser agradecida y buscar cada vez más el fuego de Dios que queme y queme todo pecado de queja, de incredulidad, de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, de hipocresía, de apariencia, de cualquier cosa oculta, que para qué lo oculto. Si para quién vivo, vivo para la luz, para ser luz y para quien es luz eternamente. Cansados de predicar santidad, cansados cada día de elegir la santidad, porque escucha, iglesia, todos nosotros, los apóstoles, los pastores, los maestros, los predicadores, los líderes y obreros que se están preparando tenemos todos los días una decisión, cada mañana, tomar el cielo y perder el infierno. Todas las mañanas, tomar el favor y la misericordia de Dios para agradecerle un día más, agradecerle una misericordia y un favor más cada día, cada uno de nosotros. Y sí, Señor, me sedujiste y me encanta cómo me conquistas y me seducís y me enamoras otra vez. Y otra vez te tengo que decir que sí, y otra vez te tengo que dar gracias, porque me enseñás a seguir adelante a pesar de todo, a insistir, a no resignarme,
a seguir mi asignación que ya la tomé, no se vuelve atrás, y a seguir predicando. ¿Qué cosa? La santidad. ¿Y qué cosa enseñar? Que hay cosas que son sucias y hay cosas que son limpias. Hay cosas que son santas y hay cosas que son profanas. Es nuestra asignación. Nos cabe no quejarnos, agradecerla y seguir adelante. Confieso mi pecado para que me sigas y me imites en esta hora.